Tenemos hoy en nuestro canal al director de orquesta José Miguel Pérez Sierra, al que ya de entrada damos las gracias por su tiempo. Es un placer, gracias a vosotros. Días. Usted como maestro que ha trabajado y trabaja con muchos jóvenes cantantes, ¿cómo describiría el nivel medio de preparación de los mismos? Pues creo que los jóvenes cantantes, hay gente de muchísimo talento. Yo creo que cada vez es un error que cometen muchos, sobre todo aficionados algo rancios, cuando piensan que no hay voces como las de antes. Pues yo creo que sobre todo antes no había artistas como los que hay hoy. Es decir, la idea de un cantante lírico hoy en día, en su formación, un cantante hoy ha de ser mucho más completo. Se le exige mucha más preparación musical, mucha más preparación artística, mucha más cultura, preparación actoral. Creo que los jóvenes hoy se enfrentan a un ambiente lírico mucho más exigente en ese sentido, en mucho más sentidos que antes, ¿no? Antes yo creo que tenías una hermosa voz y con eso valía. Ahora, evidentemente, no podemos pensar que nos va a salir un Luciano Pavarotti en cada esquina. Claro. Ha habido a lo largo de toda la historia voces únicas y artistas únicos también. Tenemos que pensar que esos grandes nombres de los que tenemos nostalgia, seguramente tenemos nostalgia no solo porque han sido una gran voz, sino porque han tenido una serie de condiciones detrás, una serie de talentos emparejados con su voz, que son los que realmente los han hecho grandes. Pero yo creo que hoy se exige un poco ese ser completo al cantante, no diría a todos los niveles, pero o sea, no solamente en el Teatro Real, en la Bastille, en el Covent Garden o en el Metropolitan de Nueva York. Un cantante joven, si no adquiere una serie de conocimientos, una serie de dimensiones culturales e intelectuales, es muy complicado que progrese. Y creo que ese puede ser un poco el error de los cantantes jóvenes todavía, es decir, se empieza naturalmente, y es normal, se empieza obsesionados por la técnica vocal. Sí. Evidentemente, la técnica vocal es condición sine qua non para hacer una carrera. No puede salir a un escenario alguien que no tiene una gran parte de sus problemas vocales resueltos. Pero también puedo decir que ha habido en la historia de la lírica cantantes con voces que no han sido tan importantes, incluso con problemas técnicos sin resolver, que a base de su criterio artístico, de su profundidad intelectual y a base de inteligencia musical, prácticamente lograban resolver o esconder esos defectos de tal manera que al público no llegaban, ¿no? Entonces, de eso hablamos. Hay incluso a veces convertir en virtudes esos defectos, ¿no? Es así. Hay defectos que, si pensamos solamente en la técnica de canto ortodoxa, pues a lo mejor nos pueden parecer un poco, exacto, un defecto nos parece un defecto, pero a lo mejor resulta que eso enmarcado en una serie de virtudes musicales, artísticas, etcétera, etcétera, el defecto se convierte simplemente en particularidad vocal. Y hay veces que eso hace que un cantante sea mucho más especial que otros, ¿no? A lo mejor más perfectos. Sí. Es así. Sí, aparte que creo que también está, yo creo que eso siempre ha sucedido, ¿no? La nostalgia y lo de pensar que lo de antes siempre era mejor. Yo me imagino que cuando apareció Pavarotti, los críticos de entonces también decían, no, ya no hay voces como la de Beniamino Gigli o como yo estoy seguro que cuando apareció Pavarotti o cuando apareció Plácido Domingo, cuando apareció... se decía lo mismo, pero seguramente cuando apareció Beniamino Gigli también tuvo que aguantar lo de lo anterior. Es normal que todos tengamos nostalgia de nuestra juventud. Cuando yo tengo 38 años todavía no siento nostalgia de cuando tenía 18. Me siento muy parecido, de hecho. Pero puede que cuando tenga 70 años y Dios me da vida, 80, sienta nostalgia de este momento. Y yo creo que es más una nostalgia del momento vital, que en el momento en el que yo me sentía joven, los que cantaban eran aquellos. Yo creo que hoy en día hay unas voces extraordinarias, unos artistas extraordinarios y evidentemente voces como Pavarotti o como Mario del Mónaco, como Franco Corelli,
las vamos a echar de menos, pero es que de las voces que hay hoy en día, cuando se retiren, también echaremos de menos a Jonas Kaufmann, Claro, sí. o a Piotr Bechagua, los echaremos de menos igual. Sí. Ahora no nos damos cuenta, pero luego será así. La afirmación de todo tiempo pasado fue mejor es humana, Sí. pero no creo que sea real. Sí, bueno, sí. Entonces, que es enlaza con lo que nos ha contado antes, ¿en qué cree que se podría mejorar la formación de los cantantes? O sea, digamos que ¿en qué los ve usted menos preparados a la hora de afrontar esos primeros años tan difíciles, ¿no? Yo creo que los cantantes deberían preocuparse a nivel parejo con la técnica, deberían preocuparse de un rigor musical que muchas veces lo dejamos en un segundo plano para centrarnos en ver si la emisión es la buena, si el agudo está bien colocado, porque en realidad si crece un cantante sin ese rigor musical y sin esa profundidad a nivel intelectual, musicológica, sin ese background que es el que te permite realmente te permite convertirte en un intérprete, hacer una interpretación de algo, recrear una partitura. Es muy difícil después adquirirlo. Es decir, a base de trabajo se puede adquirir todo. El problema es cuando tú conviertes algo en tu manera de hacer. Si tú resulta que creces entre los 15 y los 28 o 30 años simplemente preocupado de cómo coloco mi voz para que suene hermosa, aunque tengas la inteligencia y la capacidad para aprender a nivel musical, es muy difícil que inconscientemente te convenzas de que es necesario, ¿no? Sin embargo, si lográsemos que los cantantes creciesen en la necesidad de respetar cuestiones musicales, cuestiones artísticas, crecerían dándose cuenta de que el hecho técnico es algo que simplemente está al servicio de, ¿no? Que al final tener una voz bien emitida, tener un apoyo bien resuelto, tener unos agudos bien timbrados, es algo que solamente debería estar al servicio de hacer música, ¿no? Y no luego la música al servicio del cantante, que es lo que ocurre muchas veces con grandes voces, grandes divos, que el público en general puede sorprenderse con un magnífico si bemol de un tenor. Pero realmente vuelvo a lo mismo, los grandes de la historia lo han sido porque tienen algo más. Es decir, quizá pensamos que Pavarotti es Pavarotti por su si natural o por su re bemol o re natural en Puritani, pero yo puedo decirte que si escarbamos en la historia, incluso en teatros menos importantes de los que cantaba Pavarotti, encontramos notas aisladas, quizá tan importantes como las de Pavarotti. Lo que no encontraremos son esas notas insertadas en un fraseo natural de la calidad de Pavarotti. Al final es eso, el do de Pavarotti en la esperanza de la bohème es magnífico, pero es magnífico dentro de toda el área como la canta Pavarotti. Yo puedo creer que cuando él debutó haciendo bohème muy joven, la gente se sorprendiese, pero no por ese do. Yo escucho does todos los días. Claro. Algunos de excelsa calidad, otros de baja calidad. Aún los de excelsa calidad, es verdad que es muy difícil que tengan la calidad del do de Pavarotti, pero lo que yo quiero decir es que esos grandes, un Pavarotti, un Del Mónaco, un Corelli, un Miguel Fleta, no eran grandes, no han pasado a la historia por la exhibición vocal, porque luego hay también muchos nombres de esas épocas, nombres considerados de mediana carrera, en comparación con estos mitos. Nosotros, luego claro. Es gente que ha vivido del canto maravillosamente y que ha cantado en todos sitios. A veces los escuchamos en disco, decimos, Dios mío, un hombre con esta voz, ¿cómo no hizo la carrera de otros? ¿No? Y siempre la respuesta es la misma. Hay algo artísticamente que falta, o más bien hay algo artísticamente que esos otros sí tenían. Es así. Y bueno, y luego aparte también está hay que hacerlo todos los días.
Claro. Claro, porque hay que tener salud, facultades. Claro, evidentemente, es como cuando hablamos del fenómeno Plácido Domingo. Evidentemente también Plácido Domingo es Plácido Domingo por las increíbles facultades físicas que ha tenido y que sigue teniendo con la edad que tiene. No sé cuántas veces habrá cancelado Plácido Domingo en su carrera, pero realmente pocas en comparación con otros y en comparación con todos los años que lleva cantando. Eso es un condicionante también, la seguridad y la capacidad física que tengas de afrontar una carrera, pues lo que tú dices, cantando no todos los días igual, pero día sí, día no. Claro, claro. Me refería a que en un momento determinado alguien ha podido hacer una grabación fantástica. Claro. Pero es que eso hay que hacerlo cada vez que sales al escenario. Exacto, eso hay que hacerlo cada vez que... Y los grandes también han sido aquellos que han llevado eso al escenario, es así.